Padre James Martin, usted ha escrito con todas las letras que el argumento más convincente para abrir el sacerdocio a los varones gays es la presencia de muchos sacerdotes gays, santos, sanos y célibes. Deténgase un momento en su propia frase. Todo su edificio se sostiene sobre una sola palabra, no sobre la escritura, no sobre la tradición, no sobre el magisterio, sobre la palabra parecen. Parecen santos, parecen sanos, parecen célibes. Padre, yo le voy a demostrar hoy que esa palabra parecen es la más peligrosa que un pastor puede pronunciar sobre las almas. Y voy a empezar por darle un nombre, un solo nombre, Theodore McCarrick. Durante casi 50 años, McCarrick fue exactamente la prueba que usted invoca. Ordenado en 1958, arzobispo de Washington, cardenal en 2001, diplomático de la Santa Sede, viajando por el mundo en nombre del Papa. Defensor de los pobres y de los inmigrantes, carismático, incansable, admirado. A los ojos del mundo entero, el sacerdote santo, sano y célibe. Su argumento, hecho hombre. Y mientras el mundo lo aplaudía, abusaba de los seminaristas que la Iglesia había puesto bajo su cuidado. Los invitaba a su casa de la playa, los hacía compartir su cama, se servía del poder que tenía sobre su futuro. Y esto no es un rumor. Ya en los años 80 y 90 llegaron cartas y cartas a Roma. Se pagaron acuerdos económicos en silencio, $80,000, $100,000, a hombres a los que había destruido cuando eran seminaristas. Y no pasó nada. Durante décadas no pasó nada. ¿Por qué? Porque parecía un santo. En noviembre de 2020, la propia Santa Sede lo puso por escrito en un informe de más de 400 páginas. Hubo advertencias, hubo conocimiento en los niveles más altos y se ignoró todo. En 2019 fue reducido al estado laical, el primer cardenal de la historia reciente en ser expulsado del sacerdocio por abusos. Murió en 2025, ya fuera del altar, deshonrado. Así que cuando usted dice, míralos, parecen santos, luego ordenémoslos, yo le respondo que esa es palabra por palabra la lógica exacta que encubrió a McCarrick. No se construye una doctrina sobre lo que no se puede verificar. Y la apariencia de santidad, lo único que usted ve desde fuera, es precisamente lo que falló, con nombres, con víctimas, con fechas y con un informe del Vaticano que lo certifica. Su argumento más convincente ya se sometió a la prueba de la realidad, y la realidad lo hizo pedazos. Y por si alguien piensa que McCarrick fue una excepción, una desgracia irrepetible, permítame un segundo nombre, porque la lección es la misma, y por eso todavía más grave. El padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Durante décadas fue celebrado como un fundador santo, ortodoxo, y escuche esta palabra, fecundo. Su congregación producía vocaciones a raudales, y esa fecundidad se exhibía como prueba de que Dios lo bendecía. Miren cuánto fruto, será cosa de Dios. La realidad confirmada tras años de investigación. Maciel abusó de seminaristas durante décadas. Era adicto a los narcóticos, vivió una doble vida bajo un nombre falso, engendró al menos 6 hijos con 3 mujeres, llegó a abusar de sus propios hijos. En 2006, Benedicto XVI lo apartó del ministerio y lo condenó a una vida de oración y penitencia. 2 hombres. 2 ídolos de santidad aparente, 2 máscaras. Y la misma lección grabada a fuego. Ni la apariencia de santidad, ni siquiera la apariencia de fecundidad aprueban absolutamente nada. Lo que se ve por fuera puede ser una mentira de 50 años. Sobre eso, padre, es sobre lo que usted quiere, que la Iglesia cambie su disciplina milenaria.
Pero pongamos las cosas en su sitio. Cuando usted propone esto, no está discutiendo conmigo. Yo no soy nadie. Usted está discutiendo con la Iglesia entera, con 2000 años de voces. Escúchelas una por una. Con San Pablo, que por inspiración del Espíritu Santo escribió que ni los afeminados ni los sodomitas heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, está en la primera carta a los Corintios. Con San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia, que sobre estos actos escribió: el enloquecido deseo de varones por varones, y los llamó peores que el homicidio, porque el homicida separa el alma del cuerpo, pero éste arruina el alma junto con el cuerpo. Con San Agustín, que dejó escrito: los crímenes contra naturaleza deben ser en todo tiempo y en todo lugar detestados y castigados, como fueron los de los sodomitas. En todo tiempo, Padre, también en el nuestro. Con Santo Tomás de Aquino, que clasificó este vicio como la especie más grave de la lujuria, porque en todo género lo peor es la corrupción del principio del que dependen los demás. Y sobre todo, y aquí está la espina que usted no puede arrancarse, con San Pedro Damián, un doctor de la Iglesia que hace 1000 años combatió este vicio precisamente entre el clero, que escribió un libro entero sobre ello y se le entregó al Papa, que interpeló a esos hombres cara a cara. ¿Qué buscas en otro varón que no puedas hallar en ti mismo? Y que exigió justo lo contrario de lo que usted pide, que a esos hombres no se les ordenara y que a los ya ordenados se les depusiera. Con Santa Catalina de Siena, con San Bernardino, con San Pelayo, con los concilios, con los mártires, con 2000 años ininterrumpidos de santos, doctores y pastores. Todos ellos a un lado de la balanza. Y al otro lado, un ensayo suyo publicado en su propia página web. Dígame con sinceridad, Padre, ¿de verdad cree que el peso de la Iglesia está de su parte? Y no me diga que todo eso es historia antigua, voces de otro siglo, porque la Iglesia respondió a su pregunta exacta y lo hizo hace muy poco, año 2005, bajo Benedicto XVI. La Congregación para la Educación Católica publica una instrucción sobre este preciso asunto. Y dice, con todas las letras, que la Iglesia no puede admitir al seminario ni a las órdenes sagradas a quienes presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Escuche bien, porque esto lo desarma del todo. Ese documento se redactó sabiendo perfectamente que existen hombres con esa inclinación dispuestos a vivir en celibato. Su argumento más convincente, esos sacerdotes que aparecen santos y célibes, fue puesto sobre la mesa de la Santa Sede y la Santa Sede respondió que no basta. Porque el sacerdocio no es sólo abstenerse de un acto, es configurarse con Cristo, esposo de la Iglesia y Padre espiritual. Y esa instrucción, reafirmada en 2016, dice que las tendencias profundamente arraigadas comprometen esa paternidad. De modo que su propuesta no es el próximo paso de la Iglesia, es la marcha atrás sobre una decisión que la Iglesia ya tomó con los ojos abiertos en este siglo. Pero subamos ahora al punto más alto, porque esto no es un debate sobre requisitos de admisión al seminario. Aquí se juega algo infinitamente más grande. Se juega la eternidad de las almas. Sigamos la cadena, eslabón por eslabón, y que cada uno la sostenga la propia Iglesia. El Catecismo dice que estos actos son intrínsecamente desordenados, materia grave, numeral 2357. El Catecismo dice que la materia grave, con pleno conocimiento y deliberado consentimiento, es pecado mortal, numeral 1857. Y el Catecismo dice que el pecado mortal, si no es rescatado por el arrepentimiento, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno, numeral 1861. Eso no es una opinión mía, es el Catecismo de la Iglesia Católica y coincide palabra por palabra con la Escritura. Los sodomitas no heredarán el reino de Dios.
Primera de Corintios. Sodoma, sufriendo la pena de un fuego eterno, es puesta como ejemplo. Carta de San Judas. Y San Pedro Damián lo grita desde hace 1000 años. Este vicio causa la muerte de los cuerpos y la destrucción de las almas. Expulsa al Espíritu Santo de su templo y abre las puertas del infierno y cierra las del cielo. Hasta el cielo lo advirtió en Fátima. La beata Jacinta, después de que la Virgen les mostrara el infierno, refirió aquellas palabras: los pecados que llevan más almas al infierno son los pecados de la carne. Padre Martín, esto es lo que está en juego, no un reglamento, almas, la eternidad de personas concretas. Y ante eso, ¿qué hace usted? Usted tiene una carta y siempre la juega. La palabra compasión, acompañar, acoger, encuentro. Hablemos de misericordia, pero de la de verdad. Ante un alma que camina hacia ese abismo que acabo de describir, usted la tranquiliza, le dice que no hay abismo, le dice que puede seguir caminando. Eso no es misericordia, Padre, eso es abandono. Es acariciar a un hombre mientras se dirige al precipicio y jurarle que el suelo es firme. La crueldad más refinada que existe en este mundo es mirar a un alma en peligro mortal y asegurarle que está a salvo. Usted pregunta en su ensayo, lo cito, si un varón puede reflejar el amor, la misericordia y la compasión de Cristo viviendo en celibato fiel, y yo le devuelvo su pregunta, Padre, porque la respuesta lo condena. Sí puede, y precisamente por eso la respuesta que usted busca es no, porque el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, la compasión de Cristo, jamás mintieron a un pecador sobre su pecado. Cristo perdonaba así, y a continuación decía, vete y no peques más. Las dos cosas, siempre las dos cosas. La verdadera misericordia no calla la verdad que salva, la dice, aunque cueste, aunque no aplaudan, aunque lo llamen a uno rígido, cruel, del pasado, porque solo la verdad llama a la conversión y solo la conversión salva un alma. Usted ofrece consuelo, Cristo ofrece la cruz, y le aseguro que no es lo mismo. Y si todavía le parece que esto es rigidez moderna, voy a poner ante usted a dos testigos de la propia Iglesia, un mártir y una mística. Primer testigo, año 926, Córdoba, España. Un niño cristiano de 13 años, prisionero, llamado Pelayo. El hombre más poderoso de aquella tierra le ofrece la libertad, riquezas, honores, a cambio de dos cosas, que renuncie a Cristo y que se preste a sus deseos deshonestos. El niño dice que no, a las dos cosas, con tanta fuerza que increpa al propio rey, y por ese no lo torturan durante 6 horas y lo despedazan miembro a miembro. La Iglesia lo canonizó, lo venera como mártir cada 26 de junio. Un niño de 13 años que prefirió que lo desgarraran vivo antes que consentir en un solo acto de aquello que usted quiere que la Iglesia bendiga. Deje que esa imagen se asiente. Usted le pide a la Iglesia que se muestre abierta a lo mismo por lo que sus propios mártires derramaron la sangre. Segundo testigo, Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Dios le concedió un don sobrenatural, percibía físicamente el hedor del pecado en las almas, sobre todo el de la impureza. Su confesor lo dejó por escrito. A veces el hedor era tan insoportable que no podía resistirlo. ¿Entiende lo que significa eso frente a su argumento? Usted dice que esos hombres parecen santos, pero la apariencia, lo único que usted ve, es justo lo que no engaña a Dios ni a sus santos. Ante una Catalina, el pecado escondido tras un exterior respetable hedía. Delante de Dios, ninguna buena reputación disimula ese hedor. Fue la confianza ciega en las apariencias la que parió el desastre de Macarrick. Y Catalina desde el siglo XIV nos dice por qué esa confianza es una insensatez. Dios ve la realidad, no la fachada. Y ahora escúcheme con atención, porque no voy a caer en la trampa que usted tiende a todos sus críticos.
Yo no estoy atacando a las personas que sienten esta inclinación. Ni la Iglesia lo hace ni yo. La inclinación en sí misma no es pecado. Esas personas están llamadas, como todo bautizado, a la castidad. Y muchas de ellas la viven con un heroísmo silencioso que a la mayoría de nosotros nos avergonzaría. A ellas les debo respeto, cercanía y la verdad entera, nunca menos que la verdad entera. El pecado no es sentir, el pecado es el acto libremente consentido, y la línea que separa lo uno de lo otro es sagrada. Y usted, padre, usted borra esa línea, confunde el sentir con el actuar, la persona con la conducta, la tentación con la identidad, y al borrarla no libera a nadie, los desarma. Les arrebata la única verdad que podría salvarlos. Les dice que no hay batalla que librar, justo en el momento en que su alma está en el campo de batalla. Eso no es acompañar a nadie, es desertar. Y hacerlo desde el sacerdocio no lo hace más leve, lo hace más grave. Así que no, padre James Martin, la Iglesia no necesita abrirse a aquellos que la Escritura, los padres, los doctores, los mártires y el magisterio han condenado con una sola voz, sin una sola grieta durante 2000 años. Lo que la Iglesia necesita hoy no son sacerdotes que sigan el aplauso de la época. Necesita sacerdotes con el valor de predicar la verdad que salva, aunque no los aplaudan, aunque los llamen crueles, aunque los crucifiquen por ella, como crucificaron a su Señor. Usted tiene que elegir, padre, todos tenemos que elegir el aplauso de este mundo que dura lo que dura un titular, o las almas que se le confiaron y que son para siempre. Una de esas dos cosas es eterna. Elija bien. Y ahora, antes de despedirme, permítanme una última cosa, porque de nada sirve defender la verdad de Cristo con la boca si luego le damos la espalda en el pobre. La fe sin obras está muerta, dice el apóstol Santiago. Y el propio Señor nos advirtió que se nos juzgará por algo muy concreto. Tuve hambre y me disteis de comer. Hay una asociación que hace exactamente eso, la Asociación Familia de San José. Cada semana, su banco de alimentos da de comer a familias que lo están pasando mal, pero tienen un problema tan sencillo como real. Necesitan 3 neveras industriales para conservar la comida fresca que reparten, la carne, la leche, la fruta, la verdura. Sin frío, esa comida se echa a perder y con ella se pierde el pan de muchas familias. Piénsenlo, igual que San José, el varón justo, puso su trabajo y sus manos al servicio de alimentar y proteger al niño Jesús, nosotros podemos poner nuestro granito para alimentar a Cristo en los más pobres. La meta es modesta, unos 5.400 euros en total, 1.800 por nevera. Puedes apadrinar una entera o poner lo que buenamente puedas. Todo suma. Delante de Dios nada es pequeño. Tienes el enlace a nuestra página web para poder hacer tu donativo en la descripción. Defiende la verdad. Alimenta al pobre. Son la misma fe. Y si este mensaje te ha llegado, compártelo. Que llegue a quien tiene que oírlo. Que Dios te bendiga.